Bienvenidos una vez más. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes en un nuevo vídeo. Hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente está incendiando las redes sociales y no es para menos. Prepárense porque vamos a hablar de un verdadero escándalo que ha sacudido el mundo de las novelas turcas y especialmente a los fans de Asterisco Love is in the Air Asterisco. Si lo han adivinado, vamos a sumergirnos en los rumores que apuntan a la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son, o más bien, eran, la pareja estrella de Asterisco Love is in the Air Asterisco, una novela turca que conquistó corazones en todo el mundo. Interpretaron a Eda y Serkan, y su química en pantalla era simplemente explosiva. Tanto que traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Su relación fue seguida con fervor por millones de fans, que celebraban cada foto, cada gesto de cariño, cada declaración de amor. Eran, sin duda, la asterisco y couple asterisco del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. Los rumores de problemas entre Hande y Kerem han estado circulando desde hace un tiempo. Al principio, claro, todo era especulación, comentarios en redes sociales, análisis de fotos que supuestamente revelaban distanciamiento. Pero como en todo buen drama turco, los rumores se fueron intensificando hasta que, bueno, todo indica que la situación es más seria de lo que se pensaba. En este vídeo vamos a analizar a fondo todos los detalles, qué se dice, cómo se dice, de dónde vienen las fuentes, y por supuesto, vamos a compartir nuestras propias opiniones. Vamos a repasar la cronología de los hechos, desde los primeros indicios hasta la situación actual. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, créanme, siempre hay algo interesante que comentar en el mundo de las novelas. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema, me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos con el drama. Empecemos por el principio. Como mencioné, los rumores de separación comenzaron a tomar fuerza hace algunos meses. Al principio, las señales eran sutiles. Los fans más observadores notaron que Hande y Kerem dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales. Recordemos que cuando estaban en su momento más romántico, no paraban de compartir momentos de su vida en pareja. Fotos en viajes, en eventos, en la intimidad de su hogar. Todo era amor y felicidad. Pero de repente el flujo de fotos juntos se detuvo. Empezaron a publicar fotos individuales de sus proyectos, de sus mascotas, pero ya no había rastro de la pareja. Para muchos, esto fue la primera señal de alarma. Fue como si, de un día para otro, un velo invisible se hubiese tendido sobre su relación, ocultando lo que antes se mostraba con orgullo y alegría. Las redes sociales, que habían sido su escaparate al mundo, se volvieron un terreno baldío de su amor, donde la hierba del cariño parecía haber dejado de crecer. Luego empezaron a circular rumores sobre supuestas discusiones y desencuentros. Algunas fuentes afirmaban que las agendas apretadas de ambos, sumado a la presión mediática, estaban afectando la relación. Imaginen la vida de estas estrellas: rodajes interminables, viajes constantes, compromisos publicitarios, entrevistas, poco tiempo para ellos, para su amor. La distancia física y emocional es un veneno sutil que corroe cualquier relación, y más aún, cuando la atención del mundo entero está puesta en ella. La falta de tiempo, la falta de privacidad, la constante exposición, todo eso sumado a la juventud y a las ambiciones profesionales de ambos, podía haber creado un caldo de cultivo perfecto para los roces y las discusiones. ¿Quién no ha tenido un desacuerdo con su pareja? Pero cuando cada uno de esos desacuerdos se convierte en noticia, la situación se vuelve insostenible. Otro punto importante que se menciona es la supuesta influencia de terceras personas. Aunque no hay nada confirmado, algunas fuentes han especulado sobre posibles infidelidades o al menos, sobre la presencia de personas que habrían intentado interferir en la relación. Obviamente estos son rumores, pero en el mundo del espectáculo, es muy común que este tipo de especulaciones surjan y alimenten el morbo. El morbo es como un animal salvaje, se alimenta de la carne fresca de la incertidumbre y el escándalo. Es lamentable, pero es una realidad que la fama y el éxito atraen a personas con intenciones oscuras, personas que buscan aprovecharse de la situación, que buscan un momento de protagonismo, o simplemente que disfrutan del caos. Las redes sociales, con su anonimato y su capacidad de amplificar cualquier rumor,
se convierten en un campo de batalla donde la verdad y la mentira se confunden, donde la especulación se convierte en un hecho y donde la vida privada de las personas se expone sin piedad. Uno de los momentos clave que generó aún más controversia fue cuando Anne de Hercel fue vista sin su anillo de compromiso. Este detalle aparentemente insignificante fue interpretado como una confirmación de la crisis. Para muchos, la ausencia del anillo significaba el final de la relación. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans, divididos entre la tristeza y la especulación, comenzaron a debatir sobre las posibles causas de la ruptura. El anillo, un símbolo de compromiso, de amor eterno, de promesa cumplida, se convirtió en el protagonista involuntario de este drama. Su ausencia, un vacío en el dedo de Anne, se tradujo en un vacío en el corazón de los fans, en la esperanza de que todo fuese un error, una simple confusión. Pero la realidad, a veces, es cruel y despiadada. Y la ausencia del anillo en el mundo del espectáculo suele ser el preludio de un adiós. ¿Y qué dicen los protagonistas? Hasta ahora, tanto Anne como Kerem se han mantenido herméticamente cerrados sobre el tema. No han hecho declaraciones oficiales, no han confirmado ni desmentido los rumores. Esto, por supuesto, solo ha alimentado la especulación. Es entendible que quieran mantener su privacidad, especialmente en momentos difíciles, pero la falta de información solo ha generado más incertidumbre y, por supuesto, más morbo. El silencio, en este caso, ha sido ensordecedor. Un silencio que habla más que 1000 palabras, un silencio que alimenta la imaginación, un silencio que invita a la especulación. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no aclarar las cosas? Quizás simplemente no están preparados, quizás necesitan tiempo para procesar lo que está sucediendo, quizás quieren protegerse a sí mismos y a sus familias. La decisión de no hablar, aunque comprensible, ha sido una de las claves para que el rumor se extendiera como la pólvora. Sin embargo, en las últimas semanas, se han filtrado algunos detalles que podrían indicar que la separación es un hecho. Por ejemplo, se dice que Anne ha estado pasando más tiempo con sus amigos y familiares, lo que podría interpretarse como una forma de buscar apoyo y consuelo en este momento. También se ha especulado sobre posibles mudanzas y cambios en sus vidas personales. Busca consuelo en los brazos de los suyos, se refugia en la calidez de la amistad y el amor familiar. Un comportamiento que en principio es normal en momentos de crisis, pero que en el contexto del espectáculo se convierte en una señal inequívoca de problemas. La mudanza, el cambio de aires, la búsqueda de un nuevo hogar, todo apunta a un cambio de rumbo, a un intento de reconstruir una vida en solitario. En cuanto a Kerem, también ha mantenido un perfil bajo. Se ha centrado en sus proyectos profesionales y ha evitado cualquier declaración sobre su vida privada. Esto, por supuesto, no ha hecho más que confirmar las sospechas de los fans. Si la relación fuera bien, no cree que ya hubieran salido a desmentir los rumores. El silencio de Kerem, al igual que el de Anne, ha sido una respuesta en sí misma. Ha elegido la discreción, la distancia, el silencio. Una actitud que en el mundo del espectáculo suele ser sinónimo de despedida. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta posible separación? Como mencioné antes, una de las principales causas podría ser la agenda apretada de ambos. Anne y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, y sus carreras profesionales están en auge. Ambos tienen múltiples proyectos, compromisos publicitarios, y una agenda muy cargada. Mantener una relación a distancia con poco tiempo libre es un gran desafío. El éxito, la fama, la fortuna, todo tiene un precio, y en el caso de Anne y Kerem, ese precio podría ser el amor. La falta de tiempo, la exigencia constante, la necesidad de cumplir con compromisos profesionales, la incompatibilidad de agendas, todo eso puede pasar factura a cualquier relación, por fuerte que sea. El amor necesita tiempo, necesita cuidados, necesita dedicación. Y cuando el tiempo escasea, el amor se marchita. Otra posible razón podría ser la presión mediática. Ser una pareja pública constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans puede ser muy estresante. La falta de privacidad, los rumores, las especulaciones, todo eso puede desgastar cualquier relación, por más fuerte que sea. La presión mediática es como una tormenta que golpea sin piedad a cualquier relación, obligándola a resistir los embates de la crítica, de la especulación, del chisme. La falta de privacidad, la constante exposición, la intromisión en la vida privada, todo eso puede generar desconfianza, celos, inseguridad. Y cuando la base de la relación se tambalea,
el castillo de naipes del amor se derrumba. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente la relación haya llegado a su fin. A veces, por más que se quieran, las cosas no funcionan. La vida da muchas vueltas y a veces las personas cambian, los intereses divergen, y la mejor opción es tomar caminos separados. La vida es un camino lleno de bifurcaciones, y a veces el destino nos lleva por senderos diferentes. El amor, como cualquier sentimiento humano, es complejo, cambiante, volátil. A veces el amor se acaba, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. La distancia, el tiempo, los cambios personales, todo puede influir en el final de una relación. Y aunque duela, aunque nos rompa el corazón, a veces, la mejor opción es decir adiós. En resumen, amigos, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es bastante incierta. Los rumores de separación son fuertes, pero no hay confirmación oficial. Lo único que podemos hacer es esperar, y por supuesto, seguir atentos a las redes sociales y a las noticias del espectáculo. Ahora hablemos un poco sobre cómo los fans han reaccionado a esta situación. Como era de esperarse, la noticia ha generado un revuelo inmenso. Los fans de *Love is in the air* están devastados. Para muchos, Hande y Kerem representaban la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Ver que su relación podría haber terminado, ha sido un golpe muy duro. La decepción, la tristeza, el desconcierto, los fans de *Love is in the air* han experimentado un torbellino de emociones. Para ellos, Hande y Kerem no eran solo actores, eran la personificación del amor romántico, la prueba viviente de que el amor a primera vista, el amor eterno, existían. Ver que esa historia aparentemente perfecta se había roto, ha sido como perder a un ser querido. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a ambos actores. Algunos fans han expresado su tristeza, otros han intentado buscar consuelo en la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, han aceptado la situación y han deseado lo mejor para ambos. Un mar de mensajes, un océano de emociones, un reflejo del cariño, la admiración y el dolor que sienten los fans por Hande y Kerem. También han surgido debates sobre las posibles causas de la separación. Algunos fans culpan a la presión mediática, otros a las terceras personas, otros simplemente aceptan que las cosas no siempre salen como uno espera. En fin, la reacción de los fans ha sido muy variada, pero en general, se puede decir que hay mucha tristeza y un gran sentimiento de desilusión. El debate, la discusión, la especulación, los fans intentan encontrar una explicación, un culpable, una forma de entender lo sucedido. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Sinceramente, en este momento, es muy difícil saberlo. Como dije antes, tanto Hande como Kerem son muy reservados y no han dado pistas sobre sus intenciones. Es posible que en un futuro decidan hablar públicamente sobre el tema, pero por ahora, todo es especulación. El futuro es una incógnita, un misterio por resolver. Lo que sí podemos esperar es que ambos actores sigan adelante con sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, y estoy segura de que seguirán brillando en el mundo del espectáculo. Les deseo lo mejor en sus proyectos futuros y por supuesto, que encuentren la felicidad en sus vidas personales. El trabajo, el éxito, la felicidad, el futuro les depara muchas sorpresas, muchas oportunidades. Y ahora, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem se han separado? ¿Cuáles creen que fueron las causas de la ruptura? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes sobre estos temas. La especulación, la opinión, el debate, la comunidad de fans se une para compartir sus ideas, sus sentimientos, sus esperanzas. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas con sentimientos. Respetemos su privacidad y no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Lo más importante es desearles lo mejor y apoyar sus carreras profesionales. El respeto, la empatía, la prudencia, son las claves para afrontar esta situación con madurez y responsabilidad. Para concluir, amigos, es triste ver el posible final de una historia de amor que nos hizo soñar. Pero la vida continúa, y siempre hay esperanza. Sigamos disfrutando de las novelas turcas, sigamos apoyando a nuestros actores favoritos, y sobre todo, sigamos creyendo en el amor, aunque a veces nos decepcione. La vida sigue, el amor persiste, la esperanza nunca se pierde. Y eso es todo por hoy, amigos.
Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos hablado sobre los rumores de separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los posibles motivos y las reacciones de los fans. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y darle un buen like a este vídeo si les pareció interesante. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem están separados? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus opiniones en los comentarios. La interacción, la conversación, el debate, la comunidad se une para compartir sus ideas, sus sentimientos, sus deseos. Y como siempre los invito a compartir este vídeo con sus amigos, en sus redes sociales, con todos los que aman las novelas turcas. Ayúdenme a hacer crecer la comunidad. La difusión, la conexión, la unión, la comunidad se fortalece gracias a la pasión compartida. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.